Hola, vamos a trabajar ahora con comprender el concepto y representación de función. Para eso vamos a analizar esta situación para poder entender qué es lo que es una función, ¿ya? Entonces, en esta máquina se ingresa un número y sale otro según la indicación dada, ¿ya? Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando tenemos una máquina y esta máquina va a hacer un movimiento adentro. Ese es el movimiento que va a hacer, va a calcular el triple del valor que entre y le va a sumar 1, le va a sumar una unidad. Triple del valor de entrada más una unidad, eso quiere decir que cada vez que vaya entrando un valor a esta máquina, va a salir otro valor. El valor que entra va a ser la X y el valor que sale va a ser la Y. Entonces, por ejemplo, si entra un número 2, entra el 2. Yo debería, cuando entre el 2, hacer este cambio dentro, multiplicar ese valor que entró por 3, porque tenemos que calcularle el triple al valor que entra, y eso es 3 por 2, son 6. Y si le sumamos 1, ¿qué valor va a salir? El 7. O sea, cuando entre el 2, va a salir el 7. Cuando entre otro valor, por ejemplo el 3, nosotros vamos a hacer lo mismo, le vamos a calcular el triple, 3 por 3 son 9, y le vamos a sumar 1, entonces cuando entre el 3 va a salir el 10. Entonces, esto es lo mismo que hace una función. Cuando yo entro un valor, siempre van a entrar los valores de X, pueden ser cualquiera, que la X es una variable, la Y es otra variable. Y aquí también estamos mezclando contenidos que ya hemos estudiado antes, como es el tema de las proporciones, donde también nosotros analizábamos variables y teníamos dos tipos de variables, la dependiente y la independiente. Los valores de X siempre van a ser eh, la variable independiente, y los valores de la X siempre, de la Y, perdón, siempre van a ser dependientes, van a depender de la Y. ¿Por qué? Porque cuando yo voy entrando un valor de la X a la máquina, ¿cierto? La máquina hace el cambio, me va a salir otro valor. Entonces el valor de salida es el valor de la Y, y eso va a depender del valor que entró, del valor que entró, y el valor que entró es la X. Entonces el valor que me dé al final en el resultado, o sea, el valor de la Y, va a depender siempre de la X. ¿Ya? Entonces, dicho esto, podemos entender un poquito cómo vamos a trabajar con las funciones, ya que la función también entra un valor en la X y sale otro valor para la Y. Entonces, acá estamos viendo que entra el 3, entra el 1, perdón, lo multiplicamos por su triple y le sumamos 1, nos da el 4 a la salida. Cuando entra el 2, lo multiplicamos por su triple, ¿cierto? Le sumamos 1, me nos va a dar 7 cuando entra el 2. Cuando entra el 4, nos va a dar 13, y cuando entra el 15 nos va a dar 46. Entonces, todos estos valores van relacionados. Van relacionados porque cuando entra el valor de la X va a salir otro valor distinto para la Y. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice el concepto de función? El concepto de función o la función, ¿qué es lo que es una relación entre dos variables. Entonces estamos relacionando dos valores y nosotros encontramos relaciones de valores por todos lados de nuestra vida diaria, por ejemplo, cuando hablamos por teléfono, los minutos que hablamos en relación a lo que vamos a pagar, también el ejemplo del pan que yo siempre doy, ¿cierto? Cuando compro pan, un kilo de pan a cierto precio, también hay una relación entre lo que compro de kilos de pan y el valor que voy a pagar cuando echamos benzina al auto también, ¿cierto? Yo voy a echar ciertos litros de benzina y voy a pagar cierto valor, entonces todas esas situaciones son relaciones entre dos variables. Ya, así hay un sinfín de otras situaciones, ¿cierto? Donde nos encontramos relacionando dos valores. Entonces,
cuando nosotros trabajamos con los valores de X e Y, estamos haciendo lo mismo que en la máquina. Va a entrar un valor X en la función va a hacer un movimiento, ¿cierto? Un cambio ahí, dependiendo de la operación, y va a salir el valor de la Y. Entonces, los valores de la X se van a llamar preimágenes también. La X va a tener varios nombres. Los valores de la X van a tener varios nombres. Uno de ellos preimagen. Si la X la llamamos preimagen, entonces a la preimagen le corresponde un único valor de la Y y los valores de la Y se van a llamar imagen. ¿Ya? Preimagen la X, imagen la Y. Entonces a cada uno de los valores de la X le tiene que tocar un solo valor de la Y. Veamos acá abajo el diagrama que hay aquí. Este diagrama es un diagrama sagital, en donde nosotros podemos representar funciones en este tipo de diagramas. Siempre lo vamos a encontrar como conjunto A y conjunto B, pero yo le coloqué acá para que ustedes supieran que el conjunto A son los valores de la X y el conjunto B son los valores de la Y. Cada uno de estos valores que está dentro de estos circulitos pueden ser cualquier número, por ejemplo, le podemos poner 1, 2, 3, 4, pueden tomar valores y los valores de acá de la Y también pueden ser valores estos circulitos. Entonces a cada uno de estos le tiene que tocar uno solo del de al lado. Entonces yo daba el ejemplo acá como en una relación de pareja, ¿cierto? Si este fuera una persona, solamente puede pololear con una persona de acá, no puede querer dos parejas bajo ningún motivo, ¿cierto? Entonces, si le tocaran a este valor de la X, le tocaran o pololeara con dos personas, ya no sería una función porque solamente tiene que relacionarse esta personita con una personita de acá. ¿Ya? Un valor, entonces, cada valor de la X tiene que corresponderle uno solo del de acá. Fíjense que a este y a este les toca el mismo. Les toca el mismo, pero les puede tocar el mismo, ¿ya? Pero no le puede tocar a uno de estos dos de acá. Sí, a cada uno de acá le toca uno de acá, aunque sea el mismo, aunque les toque el mismo, pero le toca uno solo. Corresponde uno solo. Entonces, eso es una función. Estamos relacionando valores aquí, a cada valor de la X le corresponde uno solo de la Y. Entonces, la Y es la variable dependiente porque esta va a depender de la X. El valor que sale de la máquina era el Y y el que entra es el X. Y el Y dependía del valor que iba a entrar en la X. Por eso es dependiente y la X siempre va a ser independiente. La X, digo yo, que se manda sola. La X se manda sola, por eso es independiente, porque la X puede tomar ahí el valor que yo le quiera dar a la X. Por ejemplo, si la X son los kilos de pan, yo voy a elegir los kilos de pan que quiero comprar. Entonces, como yo los elijo, ya es variable independiente, ¿ya? No así la Y, que siempre va a depender del valor que yo vaya ingresando en la X. Entonces, una función, ¿cierto? Va a ser una expresión. Entonces, la función nosotros la podemos escribir de distinta manera. La función puede tener esta forma. Ya podemos ahí estar sumando siempre un valor que va multiplicado con la X. Un valor que va multiplicado por la X, le podemos sumar otro, o solamente podríamos tener el valor multiplicado por la X. Ahora, la Y es lo mismo, si yo escribo Y, esa Y también la puedo escribir como f de X. F de X. Eso me está diciendo que la Y está en función de la X. ¿Ya? Porque la Y depende de la X. Entonces la Y va a estar en función de la X. Va a funcionar la Y dependiendo de la X. Por eso nosotros podemos escribir una función. Voy a borrar aquí. La función la podemos escribir como Y es igual a esto, o también la podemos escribir como f de x es igual a eso mismo, porque son las mismas funciones, fíjense.
150 más 25x. Pero la diferencia aquí, como está escrita, puede ser como f de x o como y. Es lo único que cambia ahí, pero es lo mismo, ¿ya? Entonces, esto es como la máquina. Esta parte sería lo que va a hacer la máquina cuando nosotros entramos un valor de la X, la máquina va a hacer una operación. Y esta es la operación que hace. Lo mismo. Va a entrar un valor de la X a la máquina y la máquina va a hacer esta operación y como resultado, cuando yo le dé un valor a la X, esa X, ¿cierto? Le dé cualquier valor, por ejemplo, un 2. En vez de poner 25 por X, voy a poner 25 por 2. Eso quiere decir que, que aquí entró el 2 a la máquina. Entonces, como entró el 2, yo cambio la X por 2. Cuando resuelva esto, voy a obtener el valor de la Y. Entonces, cuando la X tome un valor de 2, va a salir un valor distinto en la Y. Eso es una función, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo en donde podemos observar también otro tipo de función. Aquí dice que Miguel vende automóviles y que su sueldo es fijo. Él gana 220.000 pesos fijo, pero también gana una comisión dependiendo de la cantidad de autos que él venda. 35.000 pesos recibe él adicionalmente si es que vende autos. La pregunta es, ¿cuál será el sueldo de Miguel si vende 9 automóviles durante un mes? ¿Y cuál es la expresión que modela la situación? Como que modele la situación quiere decir que tenemos que escribir la función. Lo tenemos que escribir en forma de función algebraicamente esta situación, ¿ya? Entonces, como Miguel gana 220.000 pesos fijos, si vende un auto va a ganar 220.000 pesos más 35.000. Si vende 2 autos va a ganar 220.000 pesos más 35.000 multiplicado por 2, porque está vendiendo 2 automóviles. Si vende 3 automóviles va a ganar 220.000 pesos más 35.000 multiplicado por 3 porque vendió 3 autos. Y vamos obteniendo el sueldo. Entonces tenemos dos variables, la cantidad de autos y el sueldo. Entonces yo me planteo la siguiente pregunta. ¿La cantidad de autos que venda dependen del sueldo o el sueldo depende de la cantidad de autos que yo venda? El sueldo va a depender de la cantidad de autos que yo venda, entonces automáticamente eso lo hace la variable y la cantidad de autos que yo venda van a ser la X. Entonces, el sueldo va a depender de la cantidad de automóviles que yo vaya vendiendo. Entonces, todos estos valores que están acá, que yo estoy encerrando, son los valores de la X, de la cantidad de autos que yo venda. Entonces, la función, si yo en vez de colocar 3 o 2 o 1 pongo X, esa sería mi función, tal cual se ve aquí abajo, que estoy encerrando acá abajo. La función Y va a ser igual al sueldo fijo más 35.000 por X, porque yo así, multiplicando por la X, la cantidad de autos que yo voy a vender, entonces 35.000 multiplicado por la cantidad de autos que venda, le sumamos 220.000 pesos y podemos obtener el sueldo. La pregunta inicial me decía cuál era la expresión que modela esta función. Esa es una expresión general que me va a permitir calcular hasta si vendo 250 autos, ocupo esta y reemplazo la X por 250 autos que vendí, ¿cierto? Y ahí voy a poder resolver eso y calcular cuál va a ser el sueldo. Entonces, esa es la expresión que me sirve para calcular para cualquier cantidad de autos que yo vendo. La pregunta inicial era, ¿cuál será el sueldo también? Porque hay dos preguntas, ¿cierto? ¿Cuál será el sueldo si vende 9 autos? Entonces tendríamos que multiplicar 35.000 por 9 y sumarle los 220.000 pesos. Entonces ahí tenemos el sueldo que ganaría él si vende 9 autos. Ya, ahí hay otro ejemplo ahí para que se pueda ir entendiendo lo que sucede. Y es lo mismo que en la máquina. Estos los valores de la X, ¿cierto? Entran a la máquina va a hacer esta operación y me va a salir un valor de la Y.
es lo mismo que estábamos analizando anteriormente. Entonces, la función se puede representar de distintas maneras. La más importante es la expresión algebraica, porque siempre la voy a tener que escribir de esta manera la función. Acuérdense que la puedo escribir con i aquí, o también podría colocarle f de x es igual a x más 1. Eso también es una forma algebraica de escribirla. Y siempre la vamos a trabajar así porque a mí me van a dar la función y en algunos casos me van a pedir que yo la escriba, como en el ejemplo que acabamos de ver con los autos. ¿Ya? Entonces, la podemos escribir así y siempre la vamos a utilizar así. También podemos representarla en una tabla de valores, como lo vimos con el ejemplo de la máquina. Entra un valor de la X, y entra el valor de la X, yo la reemplazo acá. Entonces pongo menos 2, si va a entrar la X, menos 2, y le sumo 1. Menos 2 más 1, signo distinto se resta, me da 1 y el mayor es negativo. Entonces cuando entra menos 2, sale menos 1. Ahora, si quiero entrar el menos 1, ¿qué voy a hacer yo? Voy a reemplazar este menos 1 aquí en la X y le voy a colocar menos 1 más este 1 que está acá. Eso me va a dar 0 porque son positivo y negativo se restan, son opuestos, entonces me da 0. Cuando entra el valor de la X a la máquina, ¿cierto? La máquina va a hacer este movimiento, X más 1, entonces el resultado me va a dar 0 y ese sería el valor de la Y. Y lo mismo con los demás. Entonces, nosotros siempre vamos a tener esto algebraicamente, la función expresada así, y para graficar la función siempre vamos a usar la tabla de valores. También la vamos a representar en un gráfico porque la vamos a graficar, esto lo vamos a trabajar nosotros, vamos a graficar en el plano cartesiano, entonces es importante que recordemos bien cómo ir graficando coordenadas. Por ejemplo, si yo quiero graficar la coordenada 1,2, siempre es x, y. X, y. Entonces yo horizontalmente, porque el eje X horizontal, me voy a mover al 1, y verticalmente me voy a mover al 2 porque el Y es el eje vertical. Entonces 1,2. Primero voy al 1 en X. Aquí está el eje X, voy al 1. Y de ahí voy a subir a donde está el 2. Hacia arriba, porque hacia abajo está el menos 2 en Y. Entonces ahí estaría mi coordenada 1,2. Así voy graficando. Es importante recordar eso porque lo vamos a utilizar. Y la otra representación de la función también es el diagrama sagital que estábamos trabajando, ¿cierto? Valores de X entran y salen valores de la Y. Dependiendo de la función, el movimiento que haga la máquina, ¿cierto? Van a ir saliendo distintos valores de la Y que van a estar siempre relacionados con los valores de la X. Una de las actividades que trabajamos durante la clase fue esta, que es una actividad súper importante para poder ir avanzando hacia las clases que vienen, que era construir tablas de valores para estas funciones que me daban. Entonces, considerar 5 valores en cada caso. Yo voy a hacer la primera nada más para que se entienda cómo trabajar con las tablas de valores. Entonces, en una tabla de valor yo siempre voy a colocar X e Y, y voy a ir colocando distintos valores aquí para poder hacerla. Entonces, como la X es un valor independiente o una variable independiente y se manda sola, como dijimos, ¿cierto? Yo le puedo dar los valores de la X. Yo como persona, ¿cierto? Voy a elegir qué valores le voy a dar a la X. Ustedes como estudiantes también eligen ustedes qué valores quieren que la X tome. Yo siempre recomiendo usar valores pequeños para que la Y no nos dé un número tan elevado, pero ahí depende de cada uno, ¿cierto? Entonces ustedes van a elegir ahí cuáles son los valores. Entonces, tenemos
Yo voy a elegir el 0, voy a cambiarle el color aquí mejor. Voy a elegir el 0, 1, 2, 3 y 4. Yo los elijo, ya que quede claro eso. Ustedes eligen los valores de la X. Los valores de la Y no hay que elegirlos porque eso van a depender de los valores que yo ingrese. Yo elijo los valores que ingresan, pero los valores que salen no los elijo. Entonces, ¿qué hago? Tomo mi función. Mi función me dice que es 4 por X más 9. Más 9. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar cada valor de la X, cada uno de estos, y los voy a ir reemplazando acá en la X. En vez de colocarle 4 por X, le voy a ir colocando 4 por 0, y le voy a sumar 9. Después 4 por 1, y le voy a sumar 9, y así sucesivamente. Entonces voy a empezar a hacerlo acá. 4 por 0. Primero el 0. 4 por 0. Más 9. 4 por 0 es 0, más 9 me va a dar 9. O sea que cuando ingresa el 0 a esta función, va a salir el resultado y que va a ser 9. Entonces yo coloco mi 9 acá. Después lo voy a hacer con el 1. Ingresa el 1, entonces en vez de la X le voy a poner 4 por 1 ahora. 4 por 1 más 9. 4 por 1 es 4. Si le sumamos 9 me va a dar 13. Este es el valor que sale. Ingresa el 1, sale el 13. Ingresa la X, sale la Y. Cuando ingresa el 1, sale 13. Nos da 13. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con el 2, después con el 3 y el 4. Entonces, 4 por 2 más 9. 4 por 2 son 8. Más 9, 17. Cuando ingresa el 2, sale el 17. Cuando ingresa el 3, sería 4 por X, en vez de X ponemos 4 por 3, más 9. Primero multiplicamos siempre 4 por 3, son 12, más 9 nos va a dar 21. Cuando ingresa el 3 nos sale el 21. Sale el valor de Y que es 21. Y lo mismo con el último. Cuando ingresa el 4, porque el último número es 4, 4 por X, entonces 4 por 4 más 9. 4 por 4 primero 16, más 9 nos va a dar 25. Cuando ingresa el 4 sale el 25, entonces lo anoto. Y esa es la manera de trabajar con las tablas de valores. Y es súper importante porque más adelante vamos a graficar y para graficar necesitamos esta tabla. Entonces es importante entender de dónde sale la tabla. Entender que yo elijo los valores de la X, pero los valores de la Y no los puedo elegir. Eso va a depender de cuándo reemplace el valor de la X en la función y de lo que me vaya dando los resultados. ¿Ya? Así que eso con respecto a comprender el concepto de función y cómo se representa.